Cazadores, buenas noches. Ya hemos llegado al día viernes y como saben, ya tenemos muy lista la presa de la noche. Así que pónganse cómodos que ya está comenzando. ¿Están preparados? El esposo de la bruja. Buenas noches. Tengo una historia, la cual es muy antigua, pero es muy interesante. Verán, esta historia me la contó mi abuelo. Él relata que cuando era joven, vivía en un pueblito que estaba muy alejado de la ciudad, por allá en lo alto de la sierra del estado de Puebla. Mi abuelo tenía un amigo que se llamaba Antonio. Ambos trabajaban juntos en sus tierras sembrando café. Su amigo Antonio, mientras trabajaban, le comenzó a contar que ya se había independizado, que ya tenía su esposa, la cual se la llevó a una casita pequeña construida de madera, un poco sencilla, pero cálida. Así era, día tras día, él le contaba cómo le estaba yendo con su esposa y todo eso. Sus pláticas ya eran de confianza, pues ya tenían mucho tiempo de ser amigos. Así que después del trabajo, su amigo Antonio visitaba a mi abuelo en su casa para seguir platicando y para pedirle consejos, consejos de cómo ir arreglando su casita y también para platicarle que su suegra ahora ya se había mudado con ellos en su nueva casa. Mi abuelo muy amable le daba consejos a su amigo Antonio y siempre le escuchaba en sus pláticas, hasta que un día Antonio le comenzó a contar cosas que intrigaron mucho a mi abuelo. Verán, él le contó que ahora, ya con su suegra y su esposa viviendo en la misma casa, él al llegar de trabajar, su esposa le servía de cenar, pero ella siempre le daba de comer el platillo que se llama moronga, que ella misma preparaba durante el día. Esto lo preparaba con los animales que criaban en un pequeño corral que tenían. Él le comentó que por unos días estuvo muy bien, la comida era rica, pero su esposa ahora siempre le daba de comer el platillo de moronga todos los días. Él cuenta que llegó un momento en el que él le preguntó que si no le podía dar de comer otra cosa, pero ella le decía que no había nada más que eso, algo que para Antonio se le hacía muy extraño porque entonces ¿dónde quedaba la carne de los animales a los cuales le sacaba la moronga? También le comentó que después de cenar a él le daba mucho sueño, tanto que se quedaba dormido y no despertaba hasta el otro día, solo despertaba y se iba a trabajar. Mi abuelo le comentó que tal vez era por el trabajo, pero su amigo Antonio le dijo que no era así, que solo desde que le empezó a dar de comer el platillo de moronga, lo tiraba en la cama muy dormido. A mi abuelo esto le pareció un poco extraño, a lo cual le preguntó, oye Antonio, ¿desde que tu suegra llegó fue cuando tu esposa te comenzó a dar el platillo de moronga? A lo que Antonio le respondió, es cierto, desde que mi suegra llegó, me dan el platillo de moronga a mi esposa. La madre de mi abuelo, que estaba escuchando desde la cocina, salió rápidamente y le dijo a Antonio, oiga Antonio, usted debería ya no comerse eso que le da su esposa, porque mucha sangre no hace bien para la salud. Antonio extrañado le preguntó, ¿por qué? La madre de mi abuelo le dijo que, ya que era mucha sangre, podría hacerle daño, porque se lo comía ahora todos los días. Y mientras ella terminaba esas palabras, Antonio le preguntó a mi abuelo, oye, tu mamá tiene razón, pero ¿cómo le puedo hacer para que no se den cuenta? A lo que mi abuelo le dijo, mira, tú finge como si te comieras todo, como siempre, y la comida tírala, escóndela o lo que se te ocurra, pero que tu suegra y tu esposa que no se den cuenta. Y así verás que ya no te va a dar sueño. Y ponte a espiarlas, ¿qué tal si, no sé, qué harán? ¿Qué harán durante las noches en lo que tú estás dormido? Esto dejó a Antonio muy intrigado, lo cual le contestó, está bien, lo voy a hacer para saber de una vez por todas qué es lo que está pasando. Mi abuelo me dijo que lo que Antonio le contó fue que cuando llegó a su casa, como siempre, llegó, se sentó, listo para cenar, y su esposa nuevamente le servía el platillo de moronga, a lo cual, él ya sentado ahí, estaba pensando en cómo hacerle para esconder aquella comida, hasta que se le ocurrió que como el piso era de tierra, podía enterrar la comida, así que con su pie comenzó a hacer un hoyo, esto sin que se dieran cuenta, y una vez terminado, vació rápidamente el platillo de la moronga en aquel agujero y lo tapó. Él mientras fingía cómo terminaba de comer y dando un gran bostezo, se levantó de la mesa mientras decía, ya me voy a dormir, ya me dio mucho sueño.
a lo que él se fue hacia su cuarto para fingir que dormía. Él también le comentó que estuvo ahí esperando como por una media hora, cuando comenzó a escuchar en la cocina cómo hacían mucho ruido. Él se levantó con mucho cuidado y se acercó a la pared que daba a la cocina, y esta, al ser una casa hecha de madera, se podía ver hacia el otro lado gracias a las pequeñas rendijas que tenía la madera. Antonio dijo que él vio cómo su esposa y su suegra, que estaban en la cocina y cerca del fogón, le comenzaron a dibujar un círculo de cal. Esto se lo dibujaron a su alrededor, mientras le dibujaban símbolos y le acomodaban cosas raras. También le contó que ellas hablaban, pero él no entendía qué era lo que estaban diciendo. Asimismo, dijo que su suegra salió al corral, mientras su esposa preparaba un brebaje mezclando hierbas con algunas cosas raras. Y una vez terminado, su suegra entró con 2 guajolotes en las manos, los cuales estaban amarrados, y los colocó cerca del fogón. Él contó que aquello le parecía totalmente extraño, pues jamás se había percatado que hicieran algo parecido. Dice que él seguía mirando sin decir ni hacer ruido alguno. Allí estaba, solo parado mirando desde la oscuridad, cuando su esposa lanzó al fuego lo que estaba preparando, acompañado de cantos de su esposa y su suegra, mientras su suegra cortaba las patas de los guajolotes. Y esto, una vez terminado, lo que a continuación pasó, Antonio lo contó con mucho temor mientras temblaba. Él le dijo a mi abuelo que vio cómo su novia y su suegra se sentaron dentro de aquel círculo de cal, mientras se quitaban ellas sus piernas, de las rodillas hacia abajo, para acto seguido incrustarse las patas de los guajolotes, colocar sus piernas humanas cerca de aquel fogón y salir volando de la casa mientras se iban riendo. Él le dijo que estaba tan aterrado que le costó mucho poder moverse, pero cuando al fin logró hacerlo, dice que fue hacia la cocina, donde vio todo lo que estaba ahí, con demasiado asco y mucho terror, ya que las piernas humanas podía ver él como hacían pequeños movimientos. Pero él dijo que juntó mucha fuerza de voluntad y que con todo el asco del mundo, tomó aquellas piernas y las lanzó al fogón con mucho coraje, para acto seguido salir corriendo, dirigiéndose a la casa de mi abuelo. Él le cuenta que mientras corría en la oscuridad, podía escuchar a lo lejos lamentos y chillidos de dolor muy desgarradores, pero él no le importó. Él siguió y siguió hasta que a tropezones llegó con mi abuelo. Dice mi abuelo que cuando él abrió la puerta, pudo ver a su amigo Antonio pálido, tembloroso y muy asustado. Mi abuelo inmediatamente lo llevó a su cama mientras despertaba a su mamá, que lo atendió como pudo, pero ella le dijo que lo tenían que llevar con una curandera que ella conocía, porque si no se podría morir del susto. Mi abuelo me contó que al otro día lo llevaron rápido con aquella curandera, que lo curó de espanto, le hizo muchas limpias y le dio de tomar cosas raras, las cuales le ayudaron a recuperarse. Y cuando él se recuperó un poco, la curandera les dijo a todos que la esposa y la suegra de Antonio eran brujas, y que el platillo de moronga que le daban era sangre de personas y bebés que ellas cazaban por las noches. También le dijo a Antonio que él, al lanzar las piernas al fogón, mató a aquellas brujas, ya que las piernas son la llave o la clave para volver a ser humanas, y que sin ellas no podrían vivir. Mi abuelo me cuenta que una vez que su amigo Antonio se recuperó en su totalidad, solo pasó a despedirse de mi abuelo y su mamá, agradeciéndoles por salvarle la vida, y que solo se marchó sin decirle nada a nadie a dónde se dirigía. Muchas gracias por escuchar, cazadores. Buena noche. Hasta aquí termina la casa de este viernes, esperando que todos la disfrutaran escuchando, así como nosotros al narrarla. Gracias por estar aquí pendientes los días que salen nuevas presas. Y no se pierdan el próximo lunes, que ya regresamos con nuevas experiencias para compartirles. Hasta luego, cazadores. Nos veremos.